Buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy, viernes 22 de mayo, le complace al capítulo estudiantil CEJUCAD darle la bienvenida al doctor Víctor Hugo Espíndola Castro. Él es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Igualmente, su doctorado en ciencias fue realizado en la misma universidad. Actualmente labora como jefe del área de análisis e interpretación de datos sísmicos en el Servicio Sismológico Nacional y es técnico académico titular A del Instituto de Geofísica. Después de esta breve pero interesante semblanza, presentamos pues al doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, que el día de hoy nos regaló un poco de su tiempo para presentarnos el tema ¿Por qué tiembla en México? Buenas tardes, doctor Víctor. Muy buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Gracias por esta invitación, esta invitación a distancia para esta presentación. Y bueno, es algo nuevo para mí las presentaciones vía internet. Me desubican un poquito, pero ya le voy encontrando el gusto. Ya hemos tenido algunas reuniones, básicamente las reuniones que tenemos ahí en el trabajo, pues son por esta vía de Zoom. Entonces, bueno, no es lo mismo que poder convivir, que poder conocer otros lugares, salir, pero se la pasa uno bien. Entonces, si quieren, ya podemos ir empezando. Entonces, bueno, cuando me invitaron a esta plática, a esta charla, me preguntaban sobre algún tema. Miren, hay muchísimos temas que hablar sobre el fenómeno sísmico en lo general. Hay grandes temas desde concepciones hasta los nuevos estudios que hay o qué se hace, cómo está conformada la red sísmica a nivel mundial o también nacional. Pero yo toqué de por qué tiembla en México, porque muchas veces, como comentaba, uno no tiene, y no tiene uno, aunque sea uno estudiante de geociencias, en lo general de ciencias de la Tierra, por qué tener la idea precisa de lo que ocurre en el planeta. Simplemente es un recordatorio para que nosotros vayamos analizando este tipo de temas e ir buscando. Eso es más que nada, entonces es una propaganda, lo voy a usar como propaganda, para que ustedes se vayan adentrando por vía de toda la información que se encuentra en Internet y vayan tomando lecturas. Hay muchas publicaciones serias en Internet que pueden ustedes ir leyendo para darle forma a todo lo que veamos aquí. Entonces, bueno, cuando nos preguntamos que por qué tiembla en México, cuando yo me pregunto por qué tiembla en México, en lo general me refiero al país, ¿verdad? Bueno, ¿por qué tiembla entonces en toda la Tierra también? Recordemos que la Tierra es un planeta vivo, un vivo que se renueva constantemente, lentamente, muy lentamente, pero constante. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que vive en la superficie de la Tierra, pues todo lo que tiene vida, ¿verdad? Todos nosotros, las plantas, los animales en lo general, bueno, vivimos precisamente porque es un planeta vivo. Y cuando hablamos de un planeta vivo, nos referimos a un planeta con movimiento y que se va renovando constantemente. En el momento en que un poderoso nos haga caso y diga que ya no existan los temblores, muchas veces, ay, ojalá no existan los temblores. Bueno, los temblores, recordemos que es el efecto nada más de la dinámica en el planeta. Y esta dinámica nos indica que está moviéndose y se está renovando. En el momento en que ya no existan los sismos, en ese momento seguramente nosotros también vamos a dejar de existir. Ajá. Entonces mejor no hay que desear tanto que no existan los sismos, porque también estaríamos nosotros pidiendo dejar de existir en este planeta. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que si no podemos tampoco predecir los sismos, bueno, vamos a tratar de lidiar con ellos y convivir
con estos efectos de la renovación de la Tierra. Entonces, miren, aquí yo pongo en esta lámina la sismicidad, porque también ahora con el gran empuje que ha tenido todos los instrumentos electrónicos de información, pues básicamente pensamos cuando ocurre un sismo, pensamos que ese sismo va a dar origen a algo catastrófico en lo general y que inicia una era de muchas desgracias. Pero no es así. Por ejemplo, también con esta pandemia del coronavirus pensamos que es el inicio de muchas catástrofes. Siempre hemos vivido con eso. Ya ha habido a lo largo de la humana pues, gran cantidad de desastres y gran cantidad de epidemias. Y bueno, tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, yo les pongo esta lámina, vean, desde que se tienen registros sísmicos, por lo menos como sismogramas de análisis instrumental, se le llama un catálogo instrumental porque está hecho a partir de datos sísmicos a través de instrumentos, ¿verdad? Entonces vemos la gran cantidad de sismos que ha habido en el planeta y de los más grandes, pues tenemos ahí el de Chile en 1960, un sismo de magnitud 9.6, en Kamchatka, que queda al norte, ¿verdad? Por allá en la región norte de Rusia y Alaska, uno de magnitud 9, luego en 1964 uno en Alaska, y estos, bueno, como estaban tan lejototes, pues los desastres que ocasionaron fueron más locales. No así el de Chile, el de Valdivia, el de Valparaíso, de 9.6, que causó grandes daños, pues no solo en todo Chile y en esa región sudamericana, sino también por formación de tsunamis, pues esos efectos pues cruzaron todo el océano, ¿verdad? Entonces, un sismo de magnitud 9.6, ustedes se pueden imaginar un sismo de magnitud 9.6 como el efecto de una falla chiquita, no, ¿verdad? Esa magnitud, recordemos que la magnitud de un sismo es proporcional al área de dislocamiento. Entonces, un sismo de 9.6, como el que ocurrió en Sudamérica, desplazó algo así como 800 kilómetros de longitud. Prácticamente toda la costa de Chile se vio afectada por esta dislocación y originó este sismo y también un tsunami que terminó devastando toda esa región. Entonces, esto es para que vean que ustedes, que no hay una preferencia, ¿verdad?, de temporal. Hay algunas épocas que se le llaman de quietud sísmica, como por allá en 1925, que aquí lo podemos ver, ¿verdad?, en donde no hubo sismos mayores, porque aquí estamos poniendo únicamente los de 7.5. Ah, ok. Mayores, 7.5 y mayores. Bueno, a ver, ahí tenemos, ¿verdad? A ver, ok. Pero ahora, si lo vemos nosotros aquí en la República Mexicana, ha temblado más, por ejemplo, ahora que fueron los sismos en 2017, las personas decían, bueno, pero ¿por qué está temblando más? No, miren, sino aquí yo pongo un cronograma sísmico desde 1900 y nosotros podemos ver ahí la gran cantidad de sismos entre 6.5 y 7.5 que ya afectan, ¿verdad? Dependiendo en dónde ocurran, pues afectan a las poblaciones más cercanas, dependiendo de los sismos, pero para sismos mayores de 7.5, pues tenemos aquí una gran cantidad de sismos que han ocurrido, en donde tenemos aquí dos, uno en 1900,
en 1932 en las costas de Jalisco y otro por acá, el que tuvimos en el 2017. Entonces no es tan ajeno, ¿verdad? Que únicamente por temporadas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente muy, muy corta, se nos olvidan, afortunadamente olvidamos gran cantidad de cosas, si no viviríamos más amargados, ¿verdad? Pero miren, aquí pongo únicamente del año 2000, desde que empezó este milenio del 2000 hacia acá, pues han ocurrido estos 3 sismos, aquí sin contar el sismo que ocurrió aquí en Puebla, Morelos, ¿verdad? Que fue de 7.1, aquí lo tenemos, y entonces lo tuvimos luego en el 2018, uno de 7.2 en la región de Pinotepa Nacional, y entonces vemos que, pues bueno, se distribuye la actividad sísmica siempre. Si nosotros hacemos un cronograma, ahí veríamos todos los sismos que ocurren. Ahora bien, también para que ustedes vean, esta es la energía Energios, miren, todos, el más grande precisamente fue el que ocurrió en Chile, por allá en 1960, decíamos, ¿verdad? Y entonces, aquí yo pongo en este diagramita la equivalencia de los sismos, ¿sí? Comparados con bombas. Ya saben que tenemos nosotros la manía bélica, ¿sí? Todas estas manías bélicas de compararlo con algo malo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que un sismo de magnitud 7 serían aproximadamente como 30 bombas nucleares, como la que estalló en Nagasaki o en Hiroshima. Para un sismo allá de Chile de 1960, pues serían algo así que les gusta intermedio, más de 30,000, ¿verdad? Más de 30,000 bombas nucleares, obviamente, sin sus efectos radioactivos, pero eso quiere decir que la energía que libera un sismo, pues es equiparable a la ocurrencia de estos ensayos nucleares, de estas bombas nucleares. Bueno, pero ¿cómo está? Decíamos que ¿por qué tiembla en México y en parte, más bien en el planeta y en particular en México? Recordemos nosotros la composición o cómo nosotros tenemos la idea de la composición del interior de la Tierra. Entonces recordamos que hay un núcleo interno, el núcleo externo, el manto inferior y el manto superior, y luego la corteza, ¿verdad? Y más arriba ya tenemos lo que es la atmósfera. Vemos aquí los espesores de cada uno de estas, que caracteriza cada uno de estas capas, y vemos, por ejemplo, que en el interior de la Tierra, el núcleo externo, el núcleo interno, el núcleo externo es completamente líquido, y el núcleo interno es sólido, y hay un proceso aquí de cambio de estado, ¿verdad? Y es lo que le da lugar al planeta también al campo magnético, por lo menos eso es lo que se piensa. Entonces, bueno, vemos que estos cambios de temperatura, fíjense que se compone esencialmente, déjenme ver, perdón, ok. El núcleo de la Tierra se compone en esencia de una esfera de hierro, con otros componentes, pero básicamente es hierro a temperaturas superiores a 6,000 grados, 6,000 y tantos, ¿verdad? 6,200, eso directamente no se mide, obviamente. Y presiones que superan 1.3 millones, 1.3 millones. Imagínense lo que es una atmósfera, que luego ya a una atmósfera que es a lo que estamos nosotros acostumbrados, luego ya cuesta trabajo levantarse a una atmósfera de presión, ¿sí? Ahora imagínense ustedes a 1.3 millones de atmósferas en el centro del planeta, pues son presiones increíblemente grandes.
En estas condiciones el hierro es tan líquido como el agua. En el centro de la Tierra, donde la presión y la temperatura es mayor, el hierro líquido se solidifica y es lo que hace el cambio de estado, ¿verdad? Pero obviamente, básicamente también sería como ver como un reactor nuclear ahí el centro de la Tierra. Entonces, si el calor es mayor, es más grande en toda esta región, ¿sí? Pues obviamente en la región del manto, en donde el material es más plástico, pues hay corrientes de convección. Ustedes recordarán que este es un fenómeno similar a cuando, de hecho, la convección a eso se refiere, es una forma de transporte de energía a través del transporte de masa. Vemos que si nosotros ponemos agua o cualquier líquido, recordarán ustedes, yo recuerdo cuando era pequeño ponían leche a hervir, pues se le hacía en aquellos tiempos, a esa leche, se le hacía una gruesa nata. Y entonces cuando se dejaba hervir más la leche, pues esa nata se fraccionaba y se iba haciendo nueva nata. Daba la vuelta aquí, como ocurre en la Tierra, es muy similar entonces, y eso es pues, lo que es la convección. A esto se le llaman celdas convectivas o celdas de convección. Obviamente, el movimiento de todo este material, pues es muy lento. Digamos que puede tardar décadas en que una partícula en una región lo más profundo del manto, ahí cercano a los límites con el núcleo externo, pues hubiera, ¿verdad? Pueden ser decenas de años para que vaya moviéndose. Sin embargo, lo hace. ¿Y cuál es un efecto de esto? Pues que se cree nuevo material en la corteza, que se vaya renovando la corteza terrestre por medio de todas las dorsales, ¿verdad? Y que se vaya enriqueciendo esta parte de la corteza, que es como la cáscara de una naranja, y en algunos lugares, como en estos puntos donde estoy yo marcando, pues va penetrando el material de la corteza, va penetrando bajo otro límite de otra placa. Eso es importante saberlo. Bueno, eso dio lugar entonces hace muchos millones de años, ¿verdad? Como ustedes sabrán, desde la Pangea, después se fue, según las teorías, pues se fue fragmentando, se fue separando de este gran supercontinente que se le llaman, y dio forma a lo que conocemos ahora, ¿verdad? Que es precisamente como está conformado. Ahora, ¿cómo ustedes se preguntarán cuando vemos estos mapas, cómo se dio la idea de que la Tierra o la superficie terrestre, la corteza en lo general, estaba conformada y se introduce lo que es la tectónica de placas? Entonces, toda la corteza está fragmentada y está compuesta cada fragmento es una parte pues de la corteza, está rota, digamos, seccionada, como lo vemos aquí. Toda esta información, toda esta idea, pues, no fue de un momento a otro. Desde que se empezó o dio origen la red sísmica mundial, desde que se empezaron a juntar todos estos datos sísmicos y ubicarlos en un mapa, pues lo vieron de esta forma, así como nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Y entonces todo este conocimiento fue precisamente a través de datos sísmicos y empezó ahí la teoría de la tectónica de placas, de la deriva continental, de la teoría del rebote elástico, que conjuntado todo esto básicamente, pues es la teoría o lo que sabemos ahora y la justificación que nosotros tenemos de cómo se va moviendo todas estas placas tectónicas.
Entonces ya poniendo, cómo se conforman, poniendo aquí en un nuevo mapa todos los límites, nosotros podemos ver que todos los países por lo menos quedan en grandes placas. De hecho, las placas más pequeñas, pues estaría precisamente la placa de Cocos, que tenemos nosotros la idea que es una placa tectónica pues, muy grande, pues no lo es, ¿verdad? No lo es tanto. También tenemos acá la del Caribe, tenemos la norteamericana y una pequeña placa que está aquí que se llama la placa de Rivera. Miren, aquí ya la tenemos. Aquí están las placas que, que son parte de nuestro país, ¿verdad? Entonces sabemos de las placas tectónicas, que es la placa norteamericana, la placa del Pacífico, esta plaquita que es la placa de Rivera, y esta es la placa de Cocos, y por acá la placa del Caribe. Estas son las 5 principales placas que, pues las 5, porque hay otras microplacas que son placas chiquitas, se les llama cuando está roto por acá y se hace una plaquita. Pero bueno, estas son en general las 5 placas que están o de la que se forma nuestro país, ¿verdad? Entonces vemos aquí toda la actividad sísmica que ocurre a lo largo de nuestro México, ¿verdad? No sé si tengan preguntas hasta aquí. Hola, ¿qué tal, doctor? Tengo una pregunta, no sé si es tonta, pero dicen que no hay preguntas tontas. No, no hay. Al momento de que ustedes se refieren a lo que el núcleo es una esfera sólida, es como una analogía, ¿no? Porque, bueno, yo lo veo desde la perspectiva de que es en el grado de viscosidad, porque no creo que pueda haber algo que aguante tantas temperaturas si su punto de fusión pues ya valió. Bueno, No, mira, no. sí, es una teoría, sí, en general es una teoría. Ahora, pero no es tampoco una idea así, nomás para que nos... No, sí, en realidad, bueno, les voy a mencionar algo. ¿Cómo es que sabemos, fíjense, cómo es que sabemos que el planeta está compuesto por esta forma? O de esta forma, bueno, también ahí, qué bueno que me lo pregunta, porque también toda esta estructura que nosotros tenemos conocimiento se ha hecho con datos sísmicos. También por allá por una investigadora, una doctora en 1936 por allá hizo el estudio de la conversión, ¿verdad? De ondas sísmicas. Ajá. Si fuera un medio completamente, que todo esto fuera homogéneo, pues las fases que llegan en un registrador o en todos, pues serían muy similares. Entonces lo que buscan o lo que se hace es ver cómo se van convirtiendo esas fases y va chocando, va pasando de un medio a otro y se va comportando diferente. Y hay conversiones en las fases sísmicas que son fácilmente detectables. Entonces, con muchos datos sísmicos, se llegó a conformar todo esto. Ahora, sí, en cuanto a amplitudes, en cuanto a cizallamiento, esfuerzo de cizalla, por ejemplo, una forma de verlo es precisamente que que su centro es líquido. Entonces, si nosotros vemos algunos artículos de ciencias de la Tierra, en general de física, sí, la teoría de que es un núcleo completamente sólido, pues está bien justificado. Uno pensaría, y yo lo entiendo así, fíjense, yo te entiendo precisamente la pregunta. Dice uno, ¿por qué a tantos grados puede existir un material sin que se funda, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería finalmente la duda que tendría uno. Ahora yo te voy a preguntar, ¿a cuántos grados hierve el agua? En lo general. A 94 o 100, dependiendo de la altitud. Fíjense, a nivel del mar, el agua hierve aproximadamente
a poquito menos de 90, como a 92 grados por ahí, ¿sí? Cuando está uno, perdón, cuando aquí en altitud, en la Ciudad de México, por ejemplo, hierve a una temperatura diferente que a nivel del mar, ¿sí? ¿Por qué es esto? Por la presión. La presión atmosférica es diferente a 2.200 metros o a 0 metros. Ajá. Si nosotros ponemos un vaso en en una campana de vacío, de hecho es lo que yo luego hago ahí en clase, en una campana de vacío y le sacamos el aire, el agua puede hervir. Cuando decimos hervir, significa que se va a evaporar, ajá, que se va a evaporar completamente, aproximadamente a 22 grados. Entonces, si ustedes le sacan todo el aire a la campana, entonces el agua hierve a muy baja temperatura. Entonces, ¿por qué muchos materiales no están completamente fundidos a profundidad? Es porque precisamente las presiones, como les mencionaba yo, presiones de, aquí dice, 1.3 millones. Bueno, imagínense nada más 1 millón de atmósferas, ¿sí? En el centro de la Tierra, pues obviamente no necesariamente tiene que estar completamente fundido. Ajá. No sé si eso contestó un poquito tu pregunta. Sí, es que yo tenía una relación más que nada, teniendo en cuenta que dicen que lo que está a gran escala se puede ver en pequeña escala. Yo lo había relacionado con lo que son el tipo de magma, el tipo de lava, porque hay tipos de lavas y están más viscosas. Entonces Claro. digo, si eso lo podemos ver en cerca, eh, entonces en la profundidad, en el centro de nuestro planeta, puede ser lo mismo, pero no sé, las características cambian. Sí, pero también las presiones, la presión aumenta muchísimo, ¿no? Ujú. Mira, pero, ahorita lo que vamos a ver es esto. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla en México? ¿Cuál es el principal fenómeno que hace que en México tiemble? O sea, se generen gran cantidad de sismos. Entonces, pues ustedes ya bien lo ven aquí, es por el movimiento y por el encontronazo, principalmente en la zona de subducción, que es en esta región, ¿verdad? Desde lo que es Colima hacia el sureste, pues la placa de Cocos. Sin embargo, la placa de Cocos no termina o no se vuelve extinta, no se desaparece como en este perfil que vemos aquí, no desaparece inmediatamente cuando va penetrando, sino que sigue su curso en esta región del eje volcánico, aquí donde ven, pues esta placa de Cocos, pues se vuelve más vertical y empieza a penetrar. Fíjense que si nosotros pudiéramos pensar, o yo muchas veces antes pensaba que, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se generen sismos tan profundos? En Sudamérica hay sismos que se llegan a generar a 700 kilómetros de profundidad. Chequen aquí, sería como decir que por acá está temblando, ¿verdad? ¿Y por qué se genera ese sismo a tanta profundidad? Pues es por la placa de Nazca que ya ha penetrado, así como aquí la placa de Cocos penetra hasta estas profundidades. ¿Cómo es que penetra y con la temperatura y del manto no se funde? Y es precisamente porque aquí ya tiene una forma en su estado, ajá, en su estado, pero como la presión es tan grande, hablando de una analogía con el centro de la Tierra, bueno, no es tan grande como 1 millón de atmósferas, pero sí la presión aquí es grandísimo. Entonces depende de dónde, y de hecho, cuando empieza a ver se empieza a fundir el material, pues son más allá de los 100 kilómetros, ¿verdad? Sin embargo, para
en su existencia de esta placa, es decir, puede ir porque las presiones a estas profundidades son mucho mayores que en la superficie. Sí, es difícil tener una idea general o decir que es en lo general todo como la Constitución, pero lo que sí es un hecho que el cambio de estado de los materiales tiene que ver muchísimo con las presiones a las que está sujeto. Muchas veces lo comparamos con la presión en la superficie, que es básicamente una atmósfera, entonces ahí su comportamiento de los materiales pues es muy diferente a cuando aumentamos esa presión. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, de que la presión sobre el material pues cambia toda la idea de los cambios de estado del material, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, bueno, básicamente esta placa de Cocos, como lo vemos aquí una parte de la placa de Cocos en la región de la placa de Rivera, y esto es más hacia el sur, ¿verdad? Cómo va penetrando. Y entonces, en este ejemplo, aquí lo ponen en lo que es, en este trabajo de Pérez Campos, de Scioli, pues vemos cómo este estudio está básicamente bajo lo que es el eje volcánico, ¿verdad? Entonces, bueno, les comentaba yo que básicamente toda la actividad sísmica de México se debe precisamente a la dinámica de esta placa de Cocos con la placa norteamericana, por lo menos para la región centro y sureste del país, pues así es, hasta los límites de la placa del Caribe. Más al noroeste tenemos aquí lo que son el sistema de complejo de fallas que ha dado cabida a la existencia de la península de Baja California, ¿verdad? Todo esto es por el movimiento, precisamente en un análisis rápido podemos ver cómo encajaba perfectamente la península de Baja California en esta región de lo que es Sinaloa y Sonora. Y este movimiento, obviamente, de las placas es muy diferente a las placas, en los límites entre placas de la placa Cocos y Rivera en la de Norteamérica. Mientras que aquí es de subducción, pues en esta región es de rumbo, ¿verdad? Todo el fallamiento es de rumbo. Y acá es donde ocurrió el sismo de Mexicali, que se conecta al norte con el sistema complejo de la falla de San Andrés, y que tienen en realidad gran cantidad de nombres. Entonces, aquí yo les pongo también un mapa con los principales sismos que han ocurrido en el país, ¿verdad? Gran cantidad aquí en el Golfo de California, en el Mar de Cortés, gran cantidad aquí en la zona de subducción, que son los que más han afectado en general a la República Mexicana. Podemos ver en esta laminita, podemos ver todo, en este trabajo de Vladimir y Pacheco, que fue a finales del año 2000, pues podemos ver los sismos más importantes, miren, son las áreas precisamente. Esta área, por ejemplo, de 1932, es el área estimada de lo que se dislocó en ese año para generar el sismo de 8.2. Y aquí lo vemos, podemos compararlo con otro que hubo ahí en 1995. El de 1985, que nosotros vemos aquí, el de magnitud 8.1, y el que ocurrió el día siguiente, el 20 de septiembre, también de ese 1985, de magnitud 7.5, si no mal recuerdo. Y toda la actividad, estos son áreas asociadas, son las áreas que se han dislocado, ¿verdad?
cuando ha ocurrido un sismo de esas magnitudes. En general, recordemos que un sismo es el efecto de una dislocación y que está asociada a un área de dislocamiento. También puedo ver acá estos sismos, este fue el área porque es vertical completamente, es un fallamiento normal aquí básicamente del sismo del 7 de septiembre, que seguramente, y que tuvo también efectos para allá en la región, hubo algunos daños hasta donde yo recuerdo, en Villahermosa, pues se sintió prácticamente toda se sintió fuerte en toda la parte centro y el sureste del país. Aquí el sismo del 19 de septiembre, también de este tipo, ¿verdad? Que ocurrió el 19 de septiembre de magnitud 7.1. Sin embargo, también aquí podemos observar la gran cantidad de sismos corticales. Estos que vemos como estrellas azules son sismos corticales. Este es el de 1959, por allá por Tuzandépetl. Este es el de 1912, el que ocurrió en Acambay, de magnitud cercano al 7. Afortunadamente, en esos años, pues, los asentamientos no eran como ahora, ¿verdad? No quedó ahí en la región, pues, hubo grandísimos daños, ¿sí? Casi todos decían que no quedó piedra sobre piedra en esta región, pero en la Ciudad de México también hubo daños. Sin embargo, pues no era la infraestructura que existe hoy y los daños pues no fueron tan grandes como hubieran podido ser. Ahora, recordarán este otro sismo también, este sismo del de 1920, del sismo de Jalapa. Este sismo de Jalapa causó grandísimos daños y fue un sismo realmente pequeño, fue de 6.4. Obviamente, cuando el sismo ocurre o cuando la falla está a nuestros pies, pues obviamente sus efectos pues son mucho más fuertes. Entonces, entonces, ¿por qué tiembla? Entendemos que perfectamente que tiemble en toda esta región porque es una zona de subducción y bueno, la fricción que existe entre todas estas, entre los límites entre placa norteamericana y placa Cocos, pues es muy grande, ¿verdad? Por eso tiembla. Pero estos sismos corticales, ¿por qué se dan? Bueno, es un efecto también, es un efecto precisamente de esta placa de Cocos cuando ya ha subducido y al no fundirse completamente, pues el material sigue principalmente en estas regiones cuando no tienen mucha profundidad, sigue fragmentándose y es lo que da origen a la existencia o la ocurrencia de todos estos sismos. Y recordemos también que toda esta región que está aquí es precisamente, pues, la región del eje volcánico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está ligado toda esta actividad que vemos acá, principalmente básicamente la superficial, ¿verdad? La cortical también se le llama, con este eje volcánico, con la existencia del eje volcánico. Aquí también vemos las áreas asociadas del año 2000 para acá, en donde tenemos, aquí podemos ver, en el mapa se ve mejor, esta es el área de ruptura del sismo de 8.2 y por acá viene una pequeñita que fue ese sismo de 7.1 que más daño causó aquí. Y este contorno rojo que estoy poniendo aquí es el límite más o menos en donde hay una inflexión, es una región de flexión de la placa de Cocos, digamos, si nosotros lo vemos aquí en esta figura, sería en esta región, es una región en donde se va flexionando. Y entonces, esta línea es donde hay flexión y es donde ha ocurrido gran cantidad de sismos, por lo menos los sismos profundos asociados con esa placa de Cocos. Pero si ustedes ven este límite de flexión, por lo menos en esta región, está alineado perfectamente con lo que es el eje volcánico. Y vamos que todo este eje volcánico pues, es precisamente un efecto más, es un efecto más de la deformación
que existe en México por la acción y todos los esfuerzos que genera la placa de cocos que va penetrando bajo la placa norteamericana y que origina gran cantidad de sismos aquí y ha ocasionado todos estos esfuerzos, ¿verdad?, de la placa de cocos y todos los, la fuerza de ascenso que vienen desde la placa de cocos, ¿verdad?, cuando se va fundiendo, pues ha dado origen a todo este eje volcánico, y es el efecto también de todos los volcanes activos que existen aquí y toda la sismicidad asociada al fallamiento de origen, precisamente por esos esfuerzos de ascensión, ¿verdad? Y entonces, bueno, vemos simplemente aquí podemos ver en la región del sismo del 7 de septiembre, toda el área. Estas son puras réplicas que obtuvimos ahí, de algunas de las réplicas, y vemos todo el fallamiento, ¿verdad? Toda esta cantidad de sismos, perdón, sismos también que siguen ocurriendo ahí muy cercano a la región de Juchitán. Toda esta, la mayor cantidad de estos sismos, por lo menos en esta fecha posterior, para obtener el área de ruptura, pues están asociados a la placa de cocos que está penetrando en esta región también. Aquí vemos todos estos circulitos rojos, prácticamente son las réplicas de ese rompimiento. Todo este es rompimiento anterior. Estos son sismos, los puntitos negros son sismos anteriores que también nos dan una idea de cómo está fracturada prácticamente la placa de cocos en fallamiento paralelo, ¿verdad? Análogamente, pues también aquí tenemos el sismo del 19 de septiembre, también responsabilidad de la placa de cocos. Entonces, si quieren un culpable, pues ahí está la placa de cocos de todos estos sismos, básicamente, y de toda la actividad sísmica y todos sus efectos que hubo también en la Ciudad de México. Entonces recordemos que no solamente los sismos dañan en las regiones locales, sino que también grandes sismos pueden producir o producen grandes daños a distancia en regiones distantes cuando el suelo es muy, muy inestable, entre comillas, llamemos, o si lo queremos entender, que tiene sus características que le pueden gustar a los sismos para quedarse un rato estacionadas ahí. A eso le llamamos efectos de sitio, ¿verdad? Ok, y aquí está también los daños que hubo, los espectros, vean cómo esta regionalización pues nos da una idea de el tipo de suelo que hay. Todo el suelo es muy diferente, muy diferenciado en México. Y vemos que les comentaba que uno de esos efectos de que tiemble en nuestro país puede precisamente un efecto de la placa de cocos que ha dado origen al eje volcánico. Mencionábamos que se llama eje volcánico precisamente porque todo esto se originó por ese material de la placa de cocos en ascensión y todos esos esfuerzos que le han dado pues las características que ya conocemos del eje volcánico. Y vemos aquí la gran cantidad de fallamiento. Por acá está, recuerden que por acá está el graben de Acambay, el que origina gran cantidad de sismos, pero también miren, en este mapa podemos ver todos los sismos más representativos que se tienen de ese, déjenme quitar esto de aquí, en esa región, desde, pues, el registro de magnitud 7. Obviamente, el periodo de recurrencia, es decir, de retorno, o en el que puede ocurrir otro sismo, la probabilidad de que ocurran en un tiempo corto, pues es muy bajo, ¿verdad? O es más bajo comparado con los que ocurren en la zona de subducción. Entonces, por ejemplo, ya tiene en 1875 en Jalisco uno de magnitud 7, otro en el 1568, de Cardonal ha habido otros pequeñitos, el de Pinal 6.1,
en Actopan, el de Marabatío, 1979. Tenemos por acá el de Ixmiquilpan. Sí, los periodos que ocurren pueden ser más distantes. De hecho, por ejemplo, el sismo de 1912, el sismo de Acambay, se dice que sus periodos de retorno, de recurrencia, pueden ser de 300 o 400 años, pero es solo en esa región. Entonces, no olvidemos que es una serie continua de fallamientos. Si no ocurre en un lugar, pues a lo mejor puede ocurrir en otro. Se tendría que conocer perfectamente el estado general de los esfuerzos, ¿verdad? Para tener una idea del peligro o del riesgo sísmico, porque, bueno, esto es una zona con peligro sísmico alto, ¿verdad? Sin conocer por completo todo el sistema, el sistema de esfuerzos, el campo de esfuerzos que existe pues en esta región. También, pero también al dar todo este movimiento, pues se han generado gran cantidad de fallamiento que vemos aquí. Este es el eje volcánico, todo el sistema de fallas acá, y que se conectan de alguna forma con el complejo sistema de fallas de Motagua, Polochic y Motagua, toda esta región, que es un límite entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. Entonces, ¿por qué tiembla en esta región? Bueno, por todo el movimiento, por la existencia de este mismo fallamiento, ¿verdad? Vemos estos sistemas de falla. De hecho, eso ha dado origen a gran cantidad sísmica que se ha registrado en esta región de Jalapa, ¿verdad? Esta región de Veracruz también, de lo que es la capital. Aquí yo lo que les pongo es del catálogo sísmico del Servicio Sismológico Nacional, en lo que se tiene el registro de sismos, pues vemos toda la actividad sísmica que se ha originado y que se sigue originando en lo que es el Golfo de México. Y vaya, pues, gran cantidad de estos sismos pues están asociados a los domos salinos, ¿verdad? Bueno, por eso también es que por acá está la sonda de Campeche y pues por lo que también hay petróleo, ¿verdad? Y a la expansión del Golfo de México y a la existencia de esos domos salinos, pues está asociado gran cantidad de actividad sísmica en esta región del Golfo. Como un ejemplo, tenemos hace poco se originó ahí cerca de lo que es Isla del Carmen, ¿verdad? Un sismo. Aquí por acá está la zona de plataformas y ahí se tuvo un sismo aproximadamente de magnitud 4, ¿verdad? Eso es un registro sísmico de ahí, se tiene una estación en Sabancuy, pero no están asociados prácticamente estos sismos, no están asociados a la extracción del crudo en esa región. Son sismos que están a profundidades incluso mayores de 4 kilómetros, 4 o 5 kilómetros. Pero bueno, finalmente, toda la ocurrencia de sismos en el Golfo, pues también se debe a la dinámica, ¿verdad? Al movimiento interno en esta región del Golfo y a lo que ha dado lugar a la existencia del mismo Golfo de México, que aún pues sigue moviéndose. Entonces, bueno, como algo general, México está situado en una de las regiones de mayor actividad sísmica a nivel mundial, como ya lo sabemos, y es en los límites entre placas en donde esta actividad es más notable. Sin embargo, los registros sísmicos muestran que aún lugares alejados no son, que aún en lugares alejados no son ajenos a ellos. Quiere decir que incluso, no mencionamos ya el norte de la República, ¿verdad? Hacia lo que es Tamaulipas también, lo que es Chihuahua, lo que es toda esta región, Nuevo León, en donde también hay gran cantidad de actividad sísmica asociados a pequeñas fallas
fallamiento en esas regiones, pero ningún lugar definitivamente o muy pocas regiones están exentas de que pueda ocurrir un sismo por lo menos, si no muy fuerte, sí que puede afectar lugares cercanos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el año pasado, en julio hubo una serie de sismos en la región noroeste de la capital, en donde, bueno, hubo ligeros daños, pero más que nada hubo mucho movimiento social, ¿verdad? Mucha eh, eh, duda respecto al origen de esa actividad que estaba asociada a gran cantidad de fallas que hay también aquí en la Ciudad de México, pero que pensaban que podía ser por las edificaciones, por las modificaciones en el metro. Y entonces, bueno, toda esta actividad sísmica, cuando hay lugares muy densamente poblados, pues sus efectos son todavía más grandes, incluso que no haya destrucción. Entonces, bueno, mencionaba yo que no podemos predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Cualquier sismo que ocurra siempre nos va a tomar desapercibidos, ¿sí? Lo que sí podemos exigir y pedir es que en los lugares donde vayamos a construir, cómo está conformado, qué tenemos que saber del suelo y subsuelo de los lugares en donde vayamos a sentarnos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Hay una pregunta en el chat del grupo del Zoom. Dice, buenas tardes, doctor, de parte de Cristian Gómez. Buenas tardes, doctor. Hasta el momento me está encantando la plática. Tengo un par de preguntas. Hablando de México, nos rodean 5 placas Caribe, Pacífico, Norteamericana, Ribera y Cocos. Pregunta, ¿cómo es su movimiento y su dirección? Y hablando del Círculo de Fuego de Michoacán, ¿podría haber una reactivación y qué catástrofe podría haber? Gracias, dice Cristian Gómez. Hola. Mira, a ver, vamos a buscar ok. Bueno, podemos poner, a ver, aquí lo tenemos, aquí. Si vemos aquí en la figurita, aquí podemos ver que precisamente la placa de Cocos está encontrándose directamente con la placa norteamericana. Entonces, nada más a la placa de Cocos, nada más le quedaba o irse para arriba o irse hacia abajo, ¿verdad? Como es una placa más joven aquí, menos densa, pues digo, más antigua, perdón, que otras regiones, pues esta placa de Cocos penetró, se subdujo bajo la norteamericana. Entonces, todo produce sismos que afectan a esta región y que son sismos de subducción, se les llama, o también se les llama interplacas, porque están en los límites de las dos placas. Generalmente, su mecanismo se les llama mecanismo inverso, porque hay una que baja y otra sube, entonces eso es un mecanismo inverso. En la placa también, acá en los límites, eso sería Ribera y Cocos. Por acá se acaba la acción de esta placa de Cocos, se empieza a penetrar bajo toda esta región. Pero estas fallas en esta región de la placa del Pacífico, en donde aquí vemos Ribera y Cocos, pero acá ya es directamente, sin intermediarios, la placa del Pacífico, que tiene una dirección hacia el noroeste, y esta placa norteamericana aquí, pues tiene una componente más bien hacia el sureste. Entonces aquí toda esta región se empezó a romper acá, ¿verdad? Se empezó a romper cuando esta parte, la península de Baja California,
estaba precisamente, era parte de lo que sería aquí Sinaloa y Sonora, con movimientos de rumbo, se les llama. Son movimientos, si pegamos las dos manos, ¿verdad? Y una la adelantamos y otra la jalamos, pues ese es más o menos como el mecanismo que ocurre en esta región de el Golfo de California. Todo eso se les llaman mecanismos sísmicos de rumbo, o también transformantes, si lo pensamos como que aquí hay pequeñas zorzales en donde está saliendo nuevo material, y todas estas fallitas pues son fallas transformantes, ¿verdad? Acá en el Caribe, toda esta región del Caribe, este es el límite, el que vemos aquí, es el límite entre la placa Caribe y la placa norteamericana, que tenemos aquí, compartimos un cachito de estos límites en la parte de Chiapas, ¿verdad? Toda esta falla Polochic, Motagua y es un sistema complejo, hay otras fallitas que tienen otros nombres, ¿verdad? Pero fíjense, aquí es un movimiento muy lento. Esta se mueve para acá hacia el sur oeste y esta hacia el noreste, pero muy lento. De hecho, en esta región no ha ocurrido un sismo muy fuerte, no se tiene noticias de que esté registrado un sismo muy fuerte. Sin lugar a dudas, tarde o temprano, en esta región va a ocurrir un sismo fuerte, ¿verdad? Aunque no lo queramos, es movimiento muy lento, pero va a ocurrir. Así como ocurrió, recordemos, hace poco en la región de República Dominicana, en la región de Cuba, pues un sismo que causó muchos daños, y también la actividad sísmica en esa región no es muy frecuente, ¿verdad? Nada más que cuando ocurren, pues sí pueden ocurrir bastante fuertes. Entonces, bueno, pues se puede esperar todavía un sismo fuerte en esta región. Entonces, pues son estas placas. Ribera y Cocos básicamente son de subducción. Los límites pacíficos norteamericanos son de rumbo, y al igual que en esta parte de Polochic, Motagua. Y bueno, gran cantidad de otro tipo de mecanismos cuando están a profundidad o que están asociados a la placa de Cocos, pues acá son mecanismos normales básicamente. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay varias manos alzadas. Vamos en orden. Vamos a abrir el micrófono a Eduardo Salinas. Ok. Buena tarde, doctor. Muy buena plática y muchas gracias. Mi pregunta es respecto a la intensificación del sismo. Sabemos que en el centro de México hay demasiados acuíferos, y que incluso por su sobreexplotación la Ciudad de México se está hundiendo. Mi pregunta sería si hay una relación entre la intensificación de estos sismos o cómo interactúa los movimientos telúricos en este tipo de, no sé si serían litologías, serían mantos acuíferos. ¿Cómo interactúa o cómo se desarrolla la intensificación de este sismo, este movimiento? Mira, bueno, es un tema súper amplio de todo el estudio, de todo el estudio en la cuenca del Valle de México. De hecho, hay varios estudios, hay algunos compañeros, investigadores, como es Luis Quintanar, gran cantidad de investigadores, pues han hecho estudios sobre eso. Y en efecto, en la región central de lo que es la Ciudad de México, sí existe hundimiento, pero básicamente en la región en donde menos ocurren sismos originadas por la extracción de agua es precisamente ahí, porque por el tipo de suelo no hay forma de que se colapse, simplemente se va hundiendo al ritmo que se extrae, pues lentamente, pero se va hundiendo. Sin embargo, sí hay otros lugares, principalmente en la región occidental de la Ciudad de México, en donde la extracción de agua ha originado precisamente pues que existan oquedades.
que existan oquedades. Entonces, al existir oquedades, bueno, en función del tiempo, pues puede haber desplomes y se ha visto que sí hay actividad sísmica originada por la extracción, pero en otros lugares, no necesariamente en el centro de México. Pero sí, es un estudio muy amplio por regiones, ¿verdad? No sé si contesta en algo tu pregunta o si Ah, ok, estaba ok. enfocada en eso. Era más que nada de que, pues, ¿cómo se intensificará el movimiento telúrico en una formación en un manto acuífero? En un manto, pues mira, como sea, y tú ponías como ejemplo la Ciudad de México. Ajá, exacto. Ah, bueno, pues sí, eso ha dado sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ha dado origen, pues ya no, más que nada por el tipo de suelo, ¿verdad? Aquí nosotros vemos la Ciudad de México, cómo está conformada, y toda esta región, pues es la región de los lagos. Ajá. Ok. Entonces, el subsuelo en estas regiones, aunque ya no esté el lago, ¿verdad? El lago de Texcoco, pues ya es muy chiquitito lo que queda. En toda esta región, pues lo único que queda ahí es en la región de Cuemanco, en la región de Xochimilco, pero todo el subsuelo aquí es básicamente, pues es de la región de los lagos y es como se le conoce. Entonces, si aquí nosotros lo vemos también, ha dado origen a que todo ese tipo en el subsuelo, pues, se puedan formar o como te lo diré, que la respuesta, eso es, la respuesta del suelo es muy diferente, está muy diferenciada dependiendo de en qué lugar te ubiques de la Ciudad de México. Entonces, la región de las lomas, pues es una región consolidada en donde no llegaba los lagos. Entonces, la respuesta aquí, pues, lo absorbe el medio, por ejemplo, en esta región que se ve aquí, estos son edificios que tuvieron daños durante Es el primer mapa de daños en la región de la Ciudad de México como efecto de ese sismo del 19 de septiembre del 2017. Pero como fue un sismo muy cercano y el tipo de fuente sísmica generó que fuera un sismo, estaba a 100 kilómetros al sur, de altas frecuencias, el contenido espectral del sismo tenía gran cantidad de altas frecuencias y entonces esta región de aquí, pues fue la que se activó, respondió, le gustó ese tipo de frecuencias, ¿verdad? Y fue la que originó que hubiera daños en esta línea, digamos. En el sismo de 1985, pues se generaron aquí en esta región del lago, en la parte del centro, toda esta región, pues gran cantidad de ondas muy largas. Se generaron ondas estacionarias aquí en esta región que provocaron pues que se desplomaran gran cantidad de edificios. Entonces sí responde de muy diferente forma al tipo de contenido espectral que generan los sismos. Entonces, no todo el contenido espectral de los sismos es igual, principalmente cuando lo vemos en función de sus magnitudes. No sé si... Ok, doctor, muchas gracias. No hay por qué. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Le abrimos micrófono a Roberto Presenda. Buenas tardes, doctor. Felicidades por la plática. Me encantó, muy buena. Si Pues, me lo permite, tengo dos preguntas. ¿Me escuchan? sí lo escucho, estoy poniendo atención. Ok. La primera pregunta es, sabemos que todos los sismos usualmente tienen réplicas. Estas réplicas son de menor intensidad al sismo principal, pero ¿cómo identifico una réplica de un sismo nuevo? Por ejemplo, si tengo un sismo de magnitud 7, supongamos, Sí. y las réplicas evidentemente van a ser de una magnitud inferior, digamos que empiezan a partir de 5. ¿Cómo identifico yo si
si se llegara a generar un sismo diferente al primero, pero de magnitud 5, y que este no sea una réplica. Sí, en realidad es un poquito problemático, ciertamente, y también depende de la región en donde haya ocurrido. Yo les ponía aquí precisamente, así, mira, en este mapita, no sé si lo puedes ver, si se Sí, sí puede lo ver. veo. Ok, en el sismo de magnitud 8.2 en el Golfo, precisamente esta área de ruptura está asociado, o pensamos que son las réplicas. Lo que hicimos fue lo siguiente, mira, ocurre el sismo en septiembre, el 8 de septiembre en GMT, ¿verdad? Y de septiembre del 2017. Y entonces, durante meses, creo que todavía en la actualidad sigue ocurriendo gran cantidad de sismos en ese lugar. Lo que nosotros hacemos, o lo que yo hice, fue ver toda la actividad, porque son regiones en donde no son ajenas a la actividad sísmica. Antes de ese sismo ya había gran cantidad de sismos en esa región. Entonces, lo que hace fue ver la actividad sísmica anterior, contarlos, ver cómo va. Después ocurre el sismo fuerte y empiezan a presentarse gran cantidad de réplicas. Entonces, todas esas réplicas también las vamos graficando, cómo se van distribuyendo, en función del tiempo, acumulativas, pues, y vemos cómo van bajando. Esto vemos que después de muchos meses, 2, 3, 4, 5, hasta abril del siguiente año, todavía se seguían generando gran cantidad de sismos ahí. ¿Cómo decir que no ya es la actividad, llamemos actividad basal o la básica, o están asociados todavía a inestabilidades en esa falla? Bueno, cuando ya vemos que decae, que ocurrió como 8 meses después, y ya está al nivel del anterior. Ajá. Entonces pueden ocurrir gran cantidad de meses en que puede ocurrir réplicas. Ahora bien, las réplicas nada más se van a... una de sus características obviamente que ocurren dentro de la misma falla que generó el sismo fuerte. Ajá. A nosotros nos sirve inicialmente para saber las dimensiones de la falla. Hay otras formas de saberlo, ¿verdad? Como de estudiar la onda en sí, todo el registro sísmico y ver cómo otros métodos, cómo es la falla. Y entonces, las réplicas nos sirven para alinear, digamos, para conocer el área de ruptura. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos sismos, no piensen que son de mucho tiempo. Basta con 15 días de réplicas, ajá, para conocer la distribución de la falla. Es decir, ocurrido el sismo principal, las réplicas van a ocurrir continuamente distribuidos a lo largo de toda la falla. Entonces, para nosotros eso es lo más importante, saber la magnitud o el tamaño de la falla nos lo puede dar un conjunto pequeño de réplicas posteriores que puede ser de 1, 2 semanas o 3 semanas. Pero en sí, si queremos saber cuáles son y cuáles no réplicas, tendríamos que ver la actividad anterior y luego ver cuando ya se regresa a ese mismo nivel de actividad. Por ejemplo, fue aproximadamente 15 días o menos, fueron como 10 días de actividad. Sin embargo, vemos que no todos son réplicas. Miren, todas estas que están alineadas aquí, sí son réplicas y están asociadas a esta falla que generó el de 8.2. Sin embargo, como fue un dislocamiento tan fuerte, pues generó que otras fallas paralelas, ¿verdad? Como estas que vemos aquí, estas que ocurrieron acá, pues también se disparen. Entonces, bueno, finalmente uno puede decir, todas las réplicas, y uno dice, las réplicas son las que generó el sismote en una región cercana, bueno, pues serían estas también, ¿no? Pero no, estas están asociadas a esta falla principal, estas a otras pequeñas fallas paralelas, ajá, dentro de la misma
que pueden, algunos corticales y algunos en la placa Cocos a profundidad, o también se disparan otras fallas, como en este caso. Ajá. Pero esta es información básicamente de unos 10 días posteriores y ya nos da una idea de los rompimientos o de las fallas que ocasionaron y que siguen ocasionando gran cantidad de sismos, principalmente últimamente todavía hay gran cantidad de sismos en la región de Juchitán. No sé si queda contestada tu pregunta. Sí, me quedó muy clara la respuesta. Gracias, ingeniero. Y Gracias a usted. mi segunda pregunta y última es, en una de sus diapositivas mencionó que hubieron sismos en la zona de plataformas del Golfo. Y me En vino a la la región en memoria, donde, sí, en algunos sismos que ocurren, les comentaba que en algunos, aquí, sí, ajá, correcto. en esta región, por Entonces, ejemplo, por aquí, pues muchos de estos están en esta región, de la región del Golfo de México. Pues las plataformas principalmente, las de Acal y todas esas, pues están en esta parte de la sonda de Campeche, ¿no? sí, Entonces sí se ven. Lo que pasa es que mucha actividad que ocurre está acá, muchas veces piensan, se los mencionaba porque recibimos preguntas cuando ocurren que si es a causa de la extracción de los pozos. Entonces, los pozos en esta región, hasta donde yo recuerdo, pues son de 1500 o 2000 metros. Y los sismos generalmente por ejemplo, son sismos que ocurren a 4 kilómetros o 5 kilómetros. Muchos ocurren en esta región todavía mucho más profundos. Ajá. Recordemos que la corteza terrestre tiene en esta región aproximadamente poquito menos de 30 kilómetros de espesor. Entonces, pues gran actividad sísmica ahí está más bien asociada o por algunos trabajos que se han hecho ahí en el Instituto de Geofísica, están asociadas a domos salinos en la región. sí, entonces, como usted comentaba eso, me vino a la memoria a una maestra justamente de la UJAT, la maestra Carmen Marisela Gómez, que hizo un comentario sobre la extracción de hidrocarburos relacionada con los sismos. Ella decía o mencionó que el extraer hidrocarburos deja evidentemente un espacio vacío dentro de la roca y que las presiones pudieran generar microsismos. Sí, es Estos posible. microsismos, Sí, es posible. Sí, sin embargo, yo de la sismicidad que analizamos aquí, pues son sismos más grandes, de magnitudes mayores de 3.5, difícilmente asociados y por su profundidad a la extracción. Sin embargo, sí es cierto, pueden generar, pero como bien mencionó, microsismos. Generalmente esos microsismos no son fácilmente detectables por instrumentos que se encuentren en estas regiones de la costa. Ajá. Son regiones que están aproximadamente a 100 kilómetros de estaciones, entonces no sería fácilmente detectable. Pero sí, definitivamente, sí pueden generar. Es más, yo también pensaría que generan pequeños sismos, ¿no? Microsismicidad. Incluso cuando se pone o se inician, bueno, no solo, cuando se pone una presa, pues, ajá, cuando se planea una presa, cuando ya se construye, cuando ya está con todo el cuerpo de agua, pues eso también genera gran actividad sísmica precisamente por el desequilibrio en la región. Y eso hace que se formen. Generalmente se hacen las presas, por ejemplo, en regiones donde hay fallamiento, ajá, por las características. Entonces, bueno, muchas veces eso te crea una inestabilidad que provoca que algunas fallitas que ya estén por ahí, pues se reactiven en muchos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora si nos imaginamos a 2000 metros, a 2 kilómetros de profundidad, en donde estás cambiando la presión y el volumen, pues obviamente a mí me suena que es bastante razonable que exista microsismicidad en esas regiones.
difícilmente de detectar. Ah, claro, esa era mi duda, si la magnitud del sismo, del microsismo, era perceptible o no. Era básicamente No, mi pregunta. difícilmente son perceptibles. Aún estos sismos de 4, por poca gente es este sentido. Ah, ok. Muchas gracias. No hay por Muchas qué. gracias. A usted. Ok, ahora le cedemos la palabra a Luis González. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle y felicitarlo por tan excelente plática que nos está brindando el día de hoy. Básicamente mi pregunta sería, ¿cómo es la interacción de los tres tipos de bordes sísmicamente? Pero, por ejemplo, a ver, Eh, más, como en cuál, en en la cuál, a ver. parte, sí, en la parte de Chile ya ves de que ¿cómo le explico? Hay diferentes, ahí interactúan los tres tipos de bordes, entonces por esa parte es de que se crean sismos de mayor intensidad. Ah, tú Entonces, dices de la placa, tú dices de la placa de Nazca, ajá, pero es muy similar. La placa de Nazca es muy similar en la subducción a la de aquí en la costa del Pacífico. ok, Básicamente, lo que pasa es que o los límites entre la placa de sudamericana y la de Nazca, en toda esta región de la costa de Chile, ¿verdad? Que es grandísima, es muy lineal, hay muy pocos cambios. Ajá. La placa subducida geométricamente es muy parejita comparada con la del Pacífico. Entonces, aunque es una zona de subducción muy parecida a la del Pacífico, también la velocidad de penetración entre una y otra, pues es muy diferente, pero muy constante. Y precisamente por esa geometría que tiene esa placa de Nazca ya subducida, por lo que se generan grandes sismos. Entonces, a diferencia de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Es ujú. una gran extensión, la geometría de la placa de Nazca subducida ahí es muy regular y la velocidad de penetración es alta, lo que da lugar a que se originen sismos de magnitudes, no de intensidades, de magnitudes grandes y muy continuas. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No hay por qué. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Les cedemos la palabra a José Armando. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Muy bien, soy geógrafo de la UNAM. Estoy estudiando los tsunamis en la costa de Oaxaca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que la mayoría, bueno, obviamente han habido diferentes tsunamis a lo largo de la historia, pero cree que se vea reflejada se vea reflejado la tensión que hay en el relieve con la ocurrencia de tsunamis? Por ejemplo, cuando ocurrió el sismo de Japón en el año 2011, se vio registrada pues una distensión de lo que era el relieve conforme a la altitud de la costa. ¿Cree que eso se vea igual reflejado en México o no? Pues se ha visto, y se ha visto, por ejemplo, con el sismo de 1985. Pero recordemos que un tsunami se origina por un movimiento súbito en los cambios de extensiones de volumen, pues, dentro de los océanos. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos el sismo de Haití o algunos sismos que son de rumbo, digamos, de esta forma, pues eso perturban menos el fondo oceánico que los que son de mecanismo normal. Entonces, básicamente, y eso es lo que muchas veces se hace, ver cuando ocurre un sismo fuerte,
Ajá. ¿Qué tan alejados o qué tipo de mecanismo es un mecanismo sísmico? Es un dato muy importante para que los del SAT, digamos, de alertamiento de tsunamis aquí en México, que lo lleva a cabo Marina, son con los que hemos platicado, ¿verdad? Den el alertamiento. Por ejemplo, el sismo de magnitud 8.2 en el 2017 en el Golfo de Tehuantepec, ese sismo, pues como fue precisamente normal, pero fue bajo, básicamente rompió desde la corteza, pero básicamente lo que se desplazó estaba a profundidades mucho más grandes, aproximadamente a 50 kilómetros de profundidad. Entonces, la excitación del fondo oceánico no fue tan grande, tan es así que no originó un tsunami de magnitud, de gran alcance. Si ese mismo sismo de 8.2 hubiera sido de subducción, es decir, interplacas, otro hubiera sido el resultado. Y sin lugar a dudas, se hubiera formado un tsunami que hubiera tenido efectos en las costas de Oaxaca y de Chiapas. La ocurrencia o la generación del tipo de tsunami está muy ligado al mecanismo de la falla que genera ese sismo. Ajá. ¿Y qué tanto rompe? Por ejemplo, puede ser un sismo que sea interplaca, pero que esté más hacia la línea de costa. Entonces ahí los efectos en el lecho marino, en el fondo oceánico, pues es menor que si esa falla, si es de subducción, rompe todo de tal forma que llegue hasta la superficie y ahí sí la perturbación del fondo oceánico puede ser tan grande que genere un sismo que incluso, como el de Chile o el de Japón, pues llegue a grandes distancias, ¿verdad? Vale, muchísimas gracias. Espero que haya contestado tu pregunta. Sí, 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 todo muy bien. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, ahora le podemos ceder la palabra a Hugo Alexis Vidala García. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su plática, estuvo muy buena. Mi pregunta es con respecto a lo que explicó. ¿Dónde se puede encontrar mayor sismicidad aquí al sur de México? ¿O dónde se ha encontrado? ¿En una zona, en las zonas de subducción de la placa de Cocos o en la zona de flexión de la placa de Cocos? La que está, sí, lo que dijo usted del punto de Sí, le flexión. entiendo. Sí, le entiendo. No, es precisamente la región de la costa mexicana, ahí en la parte de la subducción, en donde se genera la mayor cantidad de sismos. Y básicamente en los catálogos sísmicos, la mayor actividad sísmica es precisamente en estos límites, la subducción de las costas de Oaxaca y Chiapas. Es donde está aproximadamente el 70%. Ok. Entonces, sí, muchos sismos están ligados directamente con la zona de subducción, aunque algunos son interfase, algunos pueden ser normales también o inversos. Los más grandes, pues, son el mecanismo inverso, pero también en ese doblamiento de la placa de Cocos y en todos los esfuerzos que se producen en esa región, pues también se producen gran cantidad de fallas pequeñas que son paralelas a esa interfase, pero todo eso es lo que continuamente nosotros estamos registrando en el Servicio Sismológico Nacional. Toda la actividad principalmente en esa región. Ok, muchas gracias. No hay por qué. Ok, tenemos a Zaira que levantó la mano desde hace un rato. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta presentación. Yo le quería hacer una pregunta acerca del sismo del 2017. Yo estoy haciendo un trabajo, bueno, ahorita ya creemos que lo combinamos, pero tenemos algunas dudas. Estamos realizando un trabajo en dos comunidades del Estado de México que se localizan en el municipio de Tenancingo de Degollado. Estas dos comunidades pues sufrieron daños por el sismo del 2017 y lo que hicimos en el trabajo fue identificar las fallas que se activaron, caracterizamos pues la geología del lugar y queremos proponer pues algunas medidas para pues que la gente, dado que no podemos predecir los sismos, pero sí queremos que estén prevenidas, que estén preparadas ante un nuevo evento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como las medidas que pudieran recomendarse para pues, que la gente esté preparada, básicamente? Bueno, pues, primero que vean el Atlas de Riesgos. Ah, sí, sí, El ya. Estado de México tiene un Atlas de Riesgos, porque, bueno, mira, básicamente, pues, no nada más en esa región, pues es donde vas a construir tu casita. Ajá. Ver dónde vas a construir. En cualquier parte, tú puedes hacer tu casa o vivir en cualquier parte que se te dé tu gana. Tú puedes vivir en cualquier lugar. Nada más que para que estés seguro, necesitas una serie de conjunciones para que no tengas riesgo en vivir ahí. Si vas a vivir en un lugar en llanos, en donde no se tengan noticias de grandes sismos, de sus efectos, bueno, pues es más fácil que sobrevivas en esa región. Si te vas a meter si el suelo donde vas a vivir es de otro tipo, por ejemplo, muchas areniscas, por ejemplo, en la región de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, pues ahí también puedes vivir, nada más que te va a costar muchísimo dinero para aminorar el riesgo sísmico. Tú ve ahí a ver las construcciones que hay en esa región, en ese lugar, por ejemplo, en donde está lleno de areniscas, y aún así han ocurrido ciertas cosas, pero las construcciones pues son multimillonarias. Entonces, básicamente, también, si quieres vivir cerca de un peñasco, de un acantilado, pues también lo puedes hacer. Nada más que lo que tienes que hacer es meterle mucho dinero para que con las lluvias o las tormentas y luego un sismo no se vaya a ver desplomes, ¿verdad? Como ha ocurrido, como ocurre continuamente en las regiones de vivir cerca de riachuelos o de esos lugares, como sabemos. Entonces puedes vivir, pero tienes tú que examinar cuáles son las probabilidades de que sobrevivas cuando ocurre un sismo. Y en cuanto a las construcciones, no he encontrado los reglamentos así como que digan cómo debe ser una casa. No sé si existan. No, claro. Bueno, mira, en cuanto a reglamentación, lo que pasa es que para cualquier construcción por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, tú no puedes construir nada más así, en principio. Sin embargo, tiene que estar siempre, para que entre el registro público de la propiedad, debe haber un permiso, y esos permisos deben de estar amparados por una planificación. Sin embargo, pues eso muchas veces lo pasan por el arco del triunfo y no lo hacen. Entonces, lo primero que tienes tú que hacer es no tratar de ahorrarte pasos. Entonces, básicamente en cualquier lugar
hay una reglamentación en cualquier estado, por lo menos en lo que es la Ciudad de México, Sí, en sí, el sí. Estado de México hay una reglamentación y hay que seguirlos a pie. O sea, no puedes, incluso cuando va a hacer una autoconstrucción, puede estar asesorada, siempre asesorarse, aunque sea una autoconstrucción, por los conocimientos de un arquitecto o un ingeniero civil, ¿no? O Ujú. alguien que sepa del tema. Ok, entonces sí, gracias. Ay, ¿por qué? Gracias a ti. Ok, vamos con una pregunta de Pablo García que dice, los sismos que se registran en la zona norte del país, Chihuahua, Coahuila, ¿a qué causa se deben? Aunque esta se considere zona de baja sismicidad, se han registrado algunos eventos. Gracias, muy buena charla. Ay, gracias. Pues mira, como yo les mencionaba desde un principio, aunque esté uno muy alejado de donde están los principales campos de esfuerzo, como es la zona de subducción en México, todos estos límites, de cualquier forma, vemos que los efectos de estos esfuerzos pues se propagan a través de la corteza en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa misma propagación de esfuerzos pues, y ese mismo fenómeno de subducción es lo que mencionábamos, que le ha dado origen a lo que es el eje volcánico. Pero también recordemos que el mismo planeta, la misma placa tectónica, en este caso, por ejemplo, la placa norteamericana, pues está también sujeta a movimiento. Tiene un movimiento relativo en relación al manto que está bajo ese lugar. Entonces, toda esa región también está en constante movimiento, en donde, bueno, se mueve como que si fuera un barco, ¿verdad? Que está ahí. Y esto ocasiona también que haya esfuerzos internos, pero también a lo largo de todo como conocemos nosotros el país, ¿verdad? Pues ha estado sujeto a gran cantidad de campos de esfuerzos diferentes. ¿Ah? Por eso se originó lo que es, por eso es lo que dio vida al Golfo de México, por eso existe la Sierra Madre occidental o la oriental, pues es precisamente un producto de esos esfuerzos. Entonces, no es de extrañarlos que también asociados a todas esas cadenas montañosas, pues exista gran cantidad de fallamiento, muchos de ellos muy pequeños, pero que también son activos, como los que han ocurrido, bien mencionas ahí, en Nuevo León, en Delicias. En Delicias hubo un sismo hace poco, décadas, y todavía hace 2 o 3 años, gran actividad en esa región de activación de esas pequeñas fallas, que se presentan luego como enjambres. Algunos pequeños enjambres ocurren 30 o 40 sismitos hacia lo más, y luego vuelve a entrar en equilibrio, se queda así, ocurren algunos décadas más, algunos años posteriores y se vuelven a originar porque precisamente cambió el estado de esfuerzos levemente y origina esos sismos. Entonces, toda esa región, pues toda la región norte, también ha sufrido gran cantidad de cambios por los campos de esfuerzos a través de cientos de años, ¿verdad? Si no es que miles, pero también al continuo desplazamiento de las placas. Eso es todo. Ok, la siguiente pregunta es de Nayeli Molina, que dice, muy buenas tardes, doctor, gracias por su plática. Tengo una pregunta que me causa interés. Sé que hoy en día no se puede decir cuándo temblará, pero ¿cree que algún día se podrán predecir los sismos? Y si es así, ¿cómo actuará o qué se necesita para que la ciencia y la tecnología prediga a futuro los sismos, así como la prevención de los desastres provocados? Pues mira, yo espero que recordemos una cosa.
recordemos que la predicción sísmica se refiere, siendo rigurosos, a dar la magnitud de un sismo con muy buena precisión en un lugar también en una zona determinada. Ajá. De nada te va a servir, o no es predecir, si te digo que el próximo año va a haber un sismo de magnitud de 8, pues no sería una predicción básicamente, porque no te estoy dando ni una fecha determinada, ni te estoy diciendo la región en donde va a ocurrir. Ajá, entonces, bueno, eso sería simplemente estudiar un poco las estadísticas y ver que aproximadamente cada 9 meses ocurre a nivel mundial un sismo de magnitud 8, uno más destructivo de magnitud 9 ocurre aproximadamente cada 30 años, pero eso no es predicción. Entonces, yo espero que algún día se pueda predecir, aunque no sea tan preciso, pero que se pueda predecir, pero sin embargo, pienso que tendría que ser por algún otro medio indirecto para hacer una predicción, porque ha habido muchos métodos y ninguno ha dado esa certeza. Desde los estudios en el comportamiento animal, por ejemplo, China estuvo estudiando eso a finales del siglo pasado, para 1976, 74, predijo una región en donde iba a haber un sismo y en efecto hubo un sismo estudiando ese comportamiento, pero 2 años después ocurrió un sismo en 1976 que originó aproximadamente 500,000 muertos. Entonces, imagínense qué gran... Y ese método no les funcionó. Estudiaron mucho, había otros métodos como ¿cómo se llama? El gas radón, emanaciones de gas radón como para determinar, pero el gas radón generalmente es común y se genera y continuamente se está generando, y se ha notado también que en algunos lugares en donde hubo un mayor niveles de radón, pues no ocurrió nada, ¿verdad? Entonces también se han utilizado muchos indirectamente para saber métodos, para poderlos predecir. Entonces, pues yo espero que sí vaya, todavía no sé cuál sería la forma, porque para ser muy determinista, para poder predecir de una manera muy determinista, se tendrían que conocer perfectamente todas las características del medio en donde puede ocurrir en la región de estudio, por ejemplo, en nuestro caso, en la región de la subducción, saber toda la porosidad del material que puede cambiar también, saber la cantidad de humedad, de agua, muchos parámetros que se tendrían que conocer para poder dar una predicción directamente, directamente de forma mecánica, pues, de la región, o encontrar algún método alternativo o indirecto para conocerlo. Yo espero que sí. Ahora, el hecho de que sepamos, toda predicción tiene su error. Simplemente en algo que sería, entre comillas, más sencillo, decir que las predicciones meteorológicas son más, pues estamos aquí, ¿cómo es posible? Pues sí, nos dan la predicción de cuándo va a llover, como altas presiones, esto, lo otro. Sin embargo, no siempre ocurren. Y eso que estamos que las mediciones son directas, ¿verdad? Y no es tan fácil. Ajá. Entonces, imagínate tú que una predicción, ¿qué harías tú si te digo que va a temblar mañana, pero ¿qué harías? Un magnitud en tal lugar, bla, bla, bla. ¿Qué harías? Irte de ahí. Pero si te falla y no ocurre mañana, pero ocurre dentro de un mes, o que te digan que en el transcurso, sería muy bueno, que en cierto mes
va a ocurrir un sismo en tal lugar de magnitud tal, ¿qué haces un mes? ¿Qué harías? Yo creo que independientemente de eso, lo que más podemos hacer o lo mejor que podemos hacer es que nos va a agarrar cualquier sismo desprevenidos, pero por lo menos que las condiciones que donde vivimos, como mencionaba, pues sean las condiciones más seguras. Ajá. O seguir las recomendaciones de protección civil, ¿verdad? ¿Sí? No en balde están esas medidas, que tendríamos que hacer independientemente de si supiéramos con precisión cuándo va a ocurrir el sismo. Ok, nos quedan 2 preguntas. De Marco Ariel Pretelín dice, en Veracruz tenemos como antecedentes 2 eventos sísmicos importantes, el de Jaltipan de 59 y el de Jalapa de 1920. Sin embargo, en los Tuxtla, Veracruz, Andreaini identificó un sistema de fallas al sur. 2 se destacan de Sontecomoapan y Catemaco, las cuales formaron el campo volcánico de los Tuxtlas. Mi pregunta es, sabiendo este sistema de fallas aún activo, ¿a qué se podría deber que la actividad sísmica de los Tuxtlas, Veracruz inmediaciones sea de mediana a baja? Pues sí, sin lugar a dudas, sí existe actividad muy sísmica en esa región, muy baja, pues que no hay forma de que la energía en ese lugar se está liberando básicamente no se está acumulando el desplazamiento de la falla, pero eso no quiere decir que no, porque eso no quiere decir que no pueda existir algún sismo o ocurrir algún sismo de magnitud regular, digamos, a lo largo del tiempo. Simplemente que las fallas no están acumulando continuamente energía, ¿sí? Porque sin lugar a dudas sí existe actividad que, como bien comenta, es muy baja, pero es posible que los esfuerzos no se esté acumulando tanta energía, y en cuanto hay energía, pues se disparan estos pequeños sismos, y otra es que ya sea también porque estas fallas no lo permiten por su misma composición, no permiten que haya deformación para que se estén acumulando energía, o porque los esfuerzos no son tan grandes, pero también hay la posibilidad de que sí se esté acumulando, pero no se vaya a ver, no es necesario que lo veamos, ¿verdad? Pueden pasar 100 o 200 años sin que ocurra un sismo, pero finalmente ocurrir después de varias décadas. Si no un sismo tan grande, pero sí un sismo pequeño, como los que ocurren continuamente aquí en el eje volcánico. Ok, solo nos queda una pregunta más, en donde dice Gerardo, buenas tardes, muy buena charla. Gerardo Romano, agradezco la plática. Mi pregunta, ¿las placas de Ribera y Cocos son remanentes de la placa Farallón? Gracias. Al menos hasta donde yo recuerdo, bueno, hay muchos trabajos al respecto, pero hasta donde yo recuerdo, pero no, más bien son más nuevitas, porque los remanentes ya no, ya hasta donde yo sé, la placa del Farallón era, todavía hay remanentes ahí, no recuerdo, bajo la región esta de la península de Baja California, pero ya como a 40 kilómetros de profundidad, según leí en algunos trabajos. Entonces, no, hasta donde yo recuerdo, no son parte de esa placa. Pero es hasta donde yo recuerdo, habría que darle una leída, no recuerdo el desarrollo de esa parte, no. Lo que sí recuerdo que la de Farallón ya están algunos estudios que leí que hicieron, están mucho a profundidades mucho más grandes. Ya las últimas
los últimos cachitos de esta placa estaban ya a profundidad. Ok, muchas gracias. Llegamos al final de esta plática y no nos queda más que agradecer su tiempo y su paciencia para darnos esta plática que creo que todos coincidimos que es muy interesante y que ayuda mucho a nuestra formación. Y bueno, también le damos gracias a los asistentes y a las personas que hicieron posible esta reunión. Muchas gracias a ustedes. Para mí es algo muy novedoso. Entonces, como que me saca un poquito de onda porque estaba acostumbrado a las presenciales y ahí como que puedo interaccionar más con la gente, ¿verdad? Pero bueno, es una buena experiencia. Espero que no, y supongo que no será la última. Poco a poco se van acostumbrando a estos cambios. Les agradezco mucho su invitación. Fue una buena experiencia para mí. Aunque no pude ver las caras de todos los muchachos, me hubiera gustado ver ahí tanta juventud. Se los agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Hasta luego.